En este capítulo vamos a ver cómo nosotros vamos a generar superficies. Primero vamos a entender qué es una superficie. En la parte teórica se ha explicado que una superficie representa un determinado terreno a partir de curvas de nivel que tienen ciertas características. Son equidistantes, ¿sí? Representan un determinado nivel topográfico, una determinada altura, y se generan a partir de diferentes sistemas. Para generar una superficie, ¿sí?, es importante primero reconocer en dónde está ubicado esa superficie, es decir, de dónde estamos realizando el levantamiento topográfico. Para eso hemos visto que en la ficha settings nos íbamos a anti-click en drawing, a editar la configuración del dibujo, y el código UTM84-19S nos permitía trabajar con un datum WGS84, ¿sí? Aplicar, aceptar. Esto a manera de repaso. Vamos a ver cómo importamos los puntos de forma rápida. Me voy a la ficha prospector. En la ficha prospector, anti-click en puntos, crear, adicionar. Vamos a seguir trabajando con los puntos 1. Y bueno, en este caso lo voy a adicionar a un grupo de puntos, ¿sí? Puntos 1. Listo. Ok. Inmediatamente, como hemos visto ya en capítulos anteriores, los puntos aparecen aquí. Hago doble clic a la rueda y tengo los puntos. Ahora voy a generar la superficie topográfica, ¿sí? Van a ver que la edición de los puntos que hemos desarrollado en capítulos anteriores, cuando nosotros modificamos el tamaño del punto, las características de la etiqueta, se van a desarrollar cuando nosotros empecemos a generar un alineamiento de una vía, ¿sí? En el transcurso del curso vamos a estar viendo y vamos a estar memorizando cuál es el proceso por el cual nosotros generamos superficies e importamos puntos. En este caso, como vemos, el primer paso es la configuración del dibujo, ¿sí?, para determinar cuál es la zona y el datum con el que se está trabajando. El segundo detalle es generar la importación de los puntos, y de ser necesario se van a generar los grupos de puntos. En este caso no vamos a generar diferentes grupos de puntos. Lo que vamos a hacer es ya generar la superficie. Para generar la superficie nos vamos a la ficha prospector y vamos a encontrar la opción surface o superficies. Le damos anti-click y vamos a ver de que tenemos varias opciones, ¿sí? Tenemos crear superficie frontend y crear superficie frontend. Poco a poco vamos a ir entendiendo qué es lo que significa. Para empezar, podemos ver de que cuando hemos dado clic en crear superficie, hemos encontrado que existen todas las opciones que estaban afuera hace un momento: Team Surface, Grid Volume Surface y Team Volume Surface. ¿Cuál es la diferencia? ¿Con cuál debemos trabajar? Primero, cuando hablamos de Team, hablamos de triangulación irregular. Es decir, que nosotros vamos a generar una triangulación con los puntos importados y a partir de eso se va a generar la superficie. Lo que en cursos de topografía 1, topografía 2 o caminos 1 se han ido desarrollando, ¿sí? Como sabemos, la interpolación y extrapolación de puntos se puede llevar de forma manual con el uso de diferentes elementos en un plano. Cuando hablamos del Team Surface, ¿sí?, hablamos de esta triangulación. Cuando hablamos de Grid Surface hablamos del manejo de grillas, ¿sí?, que están espaciadas con un determinado parámetro, ¿no? Cuando hablamos de Grid Volume Surface estamos hablando de crear una superficie a partir de un volumen existente por elementos de grillas. De la misma manera, cuando hablamos de Team Volume Surface estamos hablando de superficie generada a partir de un volumen de una triangulación. ¿Con cuál de todos debemos trabajar? Con el primero. Y bueno, en este caso, ya que nosotros hemos generado la importación de unos puntos en el Civil 3D, y vamos a generar su triangulación. En la parte de acá tenemos la información, el nombre de la superficie. Le voy a poner superficie 1. Si es que ustedes tienen alguna descripción,
le pueden poner. ¿Para qué sirve ingresar un nombre adecuado, una descripción? Para que al momento de que nosotros generemos algún reporte de nuestro trabajo, estos datos vayan directo a nuestra base de datos, que nos va a generar una pequeña memoria de cálculo, ¿sí? La cual nosotros vamos a pulir, obviamente. Bueno, nos vamos a la descripción. En esta parte vamos a ver de que como una descripción del curso, perdón, una descripción de la superficie. Generada de la base de datos de puntos 1.txt como ejemplo del curso Civil 3D. Listo. Ahora, el estilo y la renderización del material. Cuando hablamos del estilo, hablamos de la equidistancia existente entre las curvas mayores y las curvas menores, ¿sí? Como sabemos, cada 5 se encuentran las curvas mayores y cada 1 se encuentra en las curvas menores. Esta es la relación que existe, 1, 5. Por lo tanto, si las menores son cada 2, las mayores van a ser cada 10. Generalmente se trabaja en cada 2, cada 10. Poco a poco vamos a estar viendo que nosotros podemos modificar esto. Puede ser cada 1 cada 5, cada 1 cada 5, cada 2 cada 10 background, cada 2 cada 10 design. Cuando hablamos entre esos dos elementos, estamos hablando de lo que es generación de la superficie y generación del diseño, ¿sí? Background, generación de la superficie y generación de un diseño. En esta parte nosotros vamos a trabajar con background. En este caso lo voy a dejar con 2.10 para que nosotros modifiquemos, ¿sí?, dependiendo de nuestras necesidades en la edición de la superficie. Listo, lo voy a dejar en los datos por defecto y le voy a dar OK. Como pueden ver, aún no aparece ninguna superficie, no aparece absolutamente nada en nuestro proyecto, solamente tenemos los puntos, ¿sí? Y en la parte de la superficie, en Prospector, se ha añadido un más a la parte izquierda de la superficie, ¿sí? Como pueden ver, se ha añadido el número de la superficie, que era superficie 1, y se ha añadido un más que nos indica a partir de máscaras o a partir de pendientes de agua. Y la última opción, que es definición. Dentro de esta definición tenemos varias opciones como nosotros podemos generar nuestra superficie a partir de bordes, de líneas, de contornos, de archivos de objetos de dibujo, podemos editar a partir de archivos de puntos, de grupo de puntos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un grupo de punto, o podemos tener varios grupos de puntos, ¿sí? Así que nosotros vamos a generar la superficie a partir de un grupo de puntos. Ubicamos grupo de puntos, le damos anticlic y le damos clic en añadir. En este caso tenemos dos grupos de puntos, puntos 1 y all points. Yo les recomiendo siempre que si van a tener todos los puntos importados, trabajen con all points, que son todos los puntos. Ok, inmediatamente pueden ver cómo se ha generado una superficie en el Civil 3D. Por favor, lleguen hasta este punto. Una vez generada la superficie, nosotros podemos empezar a trabajar. Y bueno, cuando nosotros presentamos un plano topográfico, presentamos los puntos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad que no? Cuando presentamos un plano topográfico, para empezar, no presentamos ninguno de los puntos, sino únicamente curvas de nivel. Es por eso que es importante que lo que hemos visto en capítulos anteriores, donde nosotros hemos aprendido a apagar los puntos. Nos vamos a Prospector, a All Points o puntos 1. En puntos 1 le damos propiedades y desactivamos el estilo del punto y la etiqueta. Y como pueden ver, nos queda únicamente curvas de nivel. Ahora, la siguiente consulta: ¿las curvas de nivel presentan esta configuración? Como podemos ver, considerando que las menores sean cada 2 metros y las mayores cada 10, no tenemos muchas curvas de nivel. ¿Cómo nosotros modificamos esta condición? Seleccionamos la superficie y, como pueden ver en la parte de acá, propiedades de superficie. Buscamos editar estilo de superficie y nosotros vamos a generar un nuevo estilo, ¿sí? Para eso, nos vamos a las propiedades. En las propiedades de la superficie nosotros vamos a definir el estilo. Recuerden que hemos utilizado el estilo 2 cada 10. Bueno,
Vamos ahora a utilizar el estilo 1 cada 5. Aplicar, y como pueden ver se han incrementado las curvas de nivel cada 1 metro y las mayores cada 5. Aplicar, aceptar. Ahora continuamos viendo algunos detalles. Hemos modificado que las curvas de nivel ahora son cada 1 metro y las mayores cada 5. Si nos vamos al estilo de la superficie, podemos ver de que tenemos esta ventana, ¿sí?, donde nosotros vamos a generar, podemos analizar ficha por ficha, ¿sí? Cuando hablamos de los bordes como pueden ver se encuentra visible. Este borde es el borde verde. Cuando hablamos de contornos hablamos directamente de las curvas de nivel, ¿sí? Ahora, para entender el manejo de esta ficha, que es una de las fichas más importantes, nosotros vamos a activar vamos a desplazarle alguno de los elementos. Para empezar, la precisión, como pueden ver, es a 0.000001, ¿sí?, lo cual nos da una precisión considerable, la cual nosotros podemos modificar dependiendo de nuestras necesidades. Ahora vamos a seguir viendo algunas de las características. La geometría de 3D nos permite utilizar la superficie a nivel de elevación. Como podemos ver, una superficie es un elemento en 3D. Todavía no hemos generado una determinada leyenda. Vamos a ver cómo nosotros vamos a generar eso con un momento. Ahora, lo que es el intervalo de las curvas de nivel. Si nosotros ampliamos, como podemos ver, acá se encuentra la definición: las menores a 1 metro y las mayores a 5 metros. Ahora las curvas de nivel en depreciación, nos dice, ¿quiere que aparezca o no todavía? En este caso, si le ponemos true y nosotros aplicamos, ¿pueden ver alguna variación? No, debido a que todavía no hemos generado ningún análisis de nuestra superficie. Ahora nos vamos al suavizado de las curvas de nivel. En este caso pueden ver que está falso. ¿A qué se refiere al suavizado? Pueden ver que las curvas de nivel tienen aristas, ¿sí?, y las curvas de nivel no deben de tener esquinas, deben ser curveadas, deben ser en forma de círculos. Esa es una de sus características. Para que no sean con vértices, nosotros vamos a poner true, activar el suavizado de curvas, y tenemos dos opciones: por vértices o spline curva de spline. Yo les recomiendo que primero añadan vértices y incrementen el suavizado. Una vez que se ha aplicado, como pueden ver, se ha generado un pequeño suavizado. Ahora, después de eso, nosotros podemos agregar spline para modificar las curvas. Y como pueden ver, las curvas de nivel ya no tienen esquinas, sino tienen un borde circular. Por favor, lleguen hasta este punto. Estamos suavizando, hemos modificado las curvas de nivel, ahora están cada 1 metro y las mayores cada 5 metros. Y otro detalle que hemos hecho es hemos generado el suavizado. ¿Dónde hemos desarrollado todo esto? En estilo de la superficie. En la ficha contornos, en intervalos de 1 metro cada 5 metros y suavizado verdadero. Primero hemos activado el adicionar vértices y hemos incrementado el suavizado en la parte de acá. Aplicar, aceptar. Por favor, lleguen hasta este punto para continuar modificando nuestra superficie. Continuando con el desarrollo de la superficie, nosotros vamos a ver cómo podemos cambiar los colores de la superficie. ¿Ok? Seleccionamos la superficie y ya saben que para cambiar colores tenemos que entrar al estilo de la superficie. En el estilo de la superficie tenemos esta misma tabla en la que nosotros hemos modificado los contornos. Tenemos grillas, puntos, triángulos, nos lo vamos a dejar por defecto, y para modificar algún detalle nosotros vamos a ir a la ficha display. En la ficha display nosotros podemos cambiar los colores y también podemos hacer visibles algunas de las características.
Por ejemplo, si activamos los puntos y aplicamos, como pueden ver, ahí aparecen los puntos que han generado la triangulación respectiva. Quiero ver cuál ha sido esa triangulación. Vamos a activar la triangulación, pero como está en un color, en el mismo color, en un color plomo, no nos permite visualizarlo de forma adecuada. Para eso hacemos clic en el cuadrado, en la columna color, y yo le voy a dar este color magenta, y como pueden ver, esa es la triangulación que se ha realizado. Listo, puedo desactivar la visibilidad del color, la visibilidad de los puntos. Por ahora eso no me interesa, por ahora. Ahora vamos a cambiar el estilo de las curvas mayores. Yo le voy a poner un color naranja para que sea más visible que el plomo. Ok, aplicar, y como pueden ver, esas son las curvas mayores y las curvas menores se pueden ver ahí. Ustedes pueden cambiar las curvas menores, lo pueden cambiar a un color celeste, y van a tener una perspectiva de cómo se ha ido desarrollando la superficie, ¿sí? Aplicar, aceptar. Esa es la forma como nosotros podemos cambiar los colores de nuestra superficie. Ahora vamos a ver un detalle importante. Cuando me acerco a la superficie, como pueden ver, hay secciones las cuales muestran una irregularidad en el terreno, ¿sí? Por ejemplo, esta parte de acá, esta zona, genera un aspecto irregular en el terreno, ¿sí? Porque como sabemos, las curvas de nivel representan a un terreno, y no creo que el terreno se esté desarrollando de esta manera en esta zona, ¿sí? Bueno, por ahora es la única zona en la cual yo encuentro una irregularidad destacable. Es importante por eso que ustedes manejen, cuando desarrollen un levantamiento topográfico, fotos panorámicas para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla, cómo es la superficie, como en la parte teórica se ha explicado qué es lo que representa esta superficie topográfica. Ahora, es importante entender que no deben existir curvas de nivel en el aire. En este caso, en este punto de acá, yo considero que existen curvas de nivel en el aire, ¿sí? ¿Cómo determino eso? Cuando he seleccionado la superficie y he activado en los estilos de la superficie y he activado los puntos, como pueden ver, existen curvas de nivel en el aire, ya que está interpolando este punto con este punto. Está generando como si este punto y este punto tendrían una pendiente uniforme, ¿sí? Y por eso les está dando las curvas de nivel. Pero como sabemos, estos dos puntos no han tenido contacto en el momento de desarrollar el levantamiento topográfico, por lo que no podemos asegurar de que tengan una pendiente uniforme. De la misma manera acá, esta vendría a ser curvas de nivel en el aire, ya que no representan una superficie en el terreno. Es importante que ustedes desarrollen una buena superficie, ya que en el caso de que ustedes no elaboren la superficie conforme a la realidad, lo más probable es de que van a generar un alineamiento incorrecto, el cual va a ser rechazado en el momento de la ejecución de la obra. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos detalles. Primero, la triangulación. Segundo, las curvas de nivel en el aire, las cuales no deben existir al momento de desarrollar el levantamiento topográfico. Por favor, lleguen hasta este punto. He modificado mi superficie, he identificado mis curvas de nivel en el aire y mis zonas, las cuales muestran una irregularidad en la triangulación. Por favor, lleguen hasta este punto. Identificados estos componentes, vamos a proceder al análisis de nuestra superficie para determinar cuál va a ser su estado final. Para eso nosotros tenemos que activar la triangulación. ¿Sí? ¿Por qué activar la triangulación después de determinar los puntos? Para que yo pueda ubicar más fácilmente cuáles son las curvas de nivel en el aire y cuáles son las zonas las cuales tengo que analizar. Listo, para empezar voy a empezar con las curvas de nivel en el aire, y para eso selecciono la superficie, me voy a editar superficie, y como pueden ver tengo delete line, eliminar línea.
En editar superficie tenemos agregar línea, eliminar línea, swap edge. Básicamente estas tres son las que nos van a permitir trabajar con la superficie. Vamos a agregar, vamos a eliminar una línea. En este caso voy a eliminar esta línea aquí. Escape. De la misma manera selecciono estas tres de derecha a izquierda, elimino las líneas. Es así como yo voy eliminando las curvas de nivel que se encuentran en el aire. Ok, de la misma manera para este lado voy eliminando esas curvas de nivel, las cuales son curvas de nivel en el vacío según el análisis que yo voy realizando. De la misma manera acá no hay puntos, por lo tanto quiere decir que no puede haber triangulación. Listo. Voy eliminando las curvas de nivel en el aire y con eso he terminado la primera parte de mi edición de mi superficie. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos modificar la tendencia de las curvas de nivel con la opción Swap Edge, que nos permite cambiar la arista de nuestras curvas de nivel. Por ejemplo acá, si seleccionamos una línea de la triangulación y no tiene otros puntos donde pueda intercambiar, en este caso nos aparece este mensaje: la línea no puede cambiar de arista. Por ejemplo, he seleccionado esta, pero la única opción en la que puede triangular es esta, así que no me brinda más opciones. Pero en cambio, si yo selecciono esta, como pueden ver, tiene otra opción, por lo tanto no me da ningún problema y cambia el punto de inicio y el punto final de la arista cada vez que yo la selecciono. De la misma manera para esta curva puedo cambiar, y de la misma manera para esta línea. El objetivo final es de que las curvas de nivel representen lo que existe realmente en el terreno, ¿sí? Ese es el objetivo. Así que es por eso es importante que ustedes manejen una fotografía de cómo cómo es el comportamiento del terreno en realidad, para determinar cuál es la representación topográfica del terreno en el plano, ¿sí? Otro punto que podemos ver es este punto de acá, donde puede ser de esta manera o puede ser de esta manera. Para saber exactamente cuál es la forma, ustedes tienen que compararlo con las fotos que puedan tener de este terreno, ¿sí? Eso para cuando ustedes desarrollen su levantamiento topográfico y tengan que trabajar con la edición de la superficie después. Listo. Con eso he terminado. Ustedes están aprendiendo a modificar la triangulación de sus superficies a partir de la selección y editar la superficie con Swap Edge. ¿Qué pasa si queremos eliminar una línea? Como ya habíamos visto, en este caso, si queremos eliminar esta línea, seleccionamos la superficie, nos aparece esta ficha dinámica, nos vamos a editar superficie, eliminar línea, eliminamos esta línea y ya tenemos la representación real del terreno sin curvas de nivel en el aire. Y con Swap Edge estamos cambiando el punto de la ubicación de las aristas, ¿sí? Listo. Una vez que han terminado de realizar estos pasos, ¿qué pasa si es que ustedes han borrado una línea la cual sí genera un análisis o una interpolación de la superficie? Por ejemplo, ¿qué pasa si este punto y este punto sí me generan, según mis fotos, determinadas curvas de nivel? Para eso selecciono una vez más la superficie en esta ficha dinámica, busco la opción de editar superficie y puedo hacer la opción agregar línea. Con la opción agregar línea selecciono el punto, selecciono el otro punto y automáticamente he generado una línea, la cual se ha generado una triangulación con los diferentes puntos previamente existentes. Con eso estamos terminando de conocer los tres elementos principales de editar superficie, ¿sí?
Y para que puedan ver cómo se desarrolló su superficie, al final seleccionamos la superficie y nos vamos a editar el estilo de la superficie para apagar la triangulación en los puntos. Aplicar, aceptar. Y así estaría quedando su superficie una vez que ha sido modificada para poder realizar un alineamiento o un determinado trabajo. ¿Sí? Por favor, lleguen hasta este punto para continuar con el desarrollo del curso. Para concluir con esta primera parte del tema de superficies, les voy a enseñar cómo determinar un borde, ¿sí?, de esta superficie. ¿Qué pasa? Tenemos este borde verde que es un borde irregular y nosotros queremos tener un borde más regular. Con la opción PL de la opción polilínea, ¿sí?, voy a generar un borde, ¿sí?, sin necesidad de manifestar algo en el Civil 3D. En este caso voy a considerarlo de esta manera. De alguna forma, para buscar una regularidad en mi trabajo y para que yo no tenga ningún inconveniente. ¿Sí? Una vez que tengo este borde, esto es a manera de ejemplo, puedo modificar este punto, la ubicación de este punto. Modificando la ubicación de este punto, yo voy a determinar cuál va a ser la forma definitiva de mi borde. Ahora selecciono la superficie y van a ver que en la opción editar superficie tenemos, en add date tenemos boundaries. Vamos a agregar un dato. Estamos agregando un dato, en este caso esta polilínea, como un borde. En la opción de borde le voy a poner borde final y en este caso voy a seleccionar el tipo, lo voy a dejar con el tipo otro, le voy a dar en OK y como pueden ver en la parte de abajo en la barra de comandos me dice seleccionar objeto. Selecciono la polilínea y automáticamente la superficie se ha reducido a el borde que yo he determinado. Eso les puede servir para cuando ustedes tengan un levantamiento irregular. Voy a volver a hacerlo de nuevo, voy a activar control Z, listo. ¿Y qué pasa? Yo tengo un levantamiento topográfico muy amplio y yo quiero determinar solamente este rectángulo, ¿sí?, para presentar en mi proyecto. De la misma manera selecciono Add Date, agregar un borde, le voy a poner borde 1. OK, voy a pedir seleccionar el objeto, en este caso este rectángulo, y automáticamente la superficie se ha visto limitada a este rectángulo. Ustedes pueden determinar cuál va a ser el borde exacto para su proyecto en el caso que necesiten modificarlo, ¿sí? Como parte de la práctica de este trabajo es de que ustedes generen una copia de esta superficie, ¿sí?, en un diferente proyecto, y generen dos bordes definidos para su trabajo. Cabe recalcar también que deben de tener esta consideración del estilo y de eliminar las curvas de nivel en el aire y de analizar la triangulación. Agregar data, boundary, borde final. OK, listo. Voy a seleccionar solamente el rectángulo y elimino, y tengo este como mi borde definitivo. Por favor, lleguen hasta este punto para seguir desarrollando este proyecto a manera de ejemplo.